Bien, saludo con gusto para arrancarnos en esta mesa a Fernando Gómez, analista de turismo y negocios, y a Facundo Rosas, ex subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. A ambos le doy las gracias y les doy la bienvenida. Y por acá va a aparecer un reloj para hacer más dinámica esta mesa para que su opinión vaya en 1 minuto y medio. Antes de empezar, de manera de bote pronto, ¿qué les parece la noticia sobre la detención de Hernán Bermúdez Requena? Bueno, la detención y ahora la expulsión. Paraguay expulsa a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la barredora, que por cierto, Tabasco, en donde supuestamente operaba, un destino también, digamos, modestamente turístico, empezó a vivir un incremento en la violencia. Pero de bote pronto y sin profundizar, sobre todo porque es una noticia en desarrollo, me gustaría tener una breve opinión al respecto de esto, que parecía muy lejano la llegada de Hernán Bermúdez Requena a México, pues se concretará en las próximas horas. Fernando, una breve opinión al respecto. Adelante. Pues Gabriel, es una muy buena señal en cuanto a la actuación de las autoridades en el extranjero en coordinación con las mexicanas. Manda una señal de que se está haciendo la detención y traslado oportuno a nuestro país directamente al Ceferezo número 1 en el Estado de México, y que obviamente tendrá que seguir su cauce para desahogar pruebas, para encontrar el debido proceso judicial. Y obviamente esto pues Claro. significa una señal de certidumbre, al menos legal o jurídica, de que en México sigue prevaleciendo el orden y la justicia. No obstante, las señales de violencia en diferentes puntos de la región del país, pero sobre todo la extensión de los tentáculos del crimen organizado, que tiene operaciones no nada más de manera localizada en cada estado, sino extendida en otros estados más de la República. Claro, claro. Gracias, Fernando. Facundo, ¿tú cómo observas, cómo lees esto? Yo coincido, ahí hubo una coordinación de los gobiernos de Paraguay, por supuesto, de México, de un caso que parecería que se iba a extender en los meses, que podría buscar esos vacíos legales que pudiera haber. Facundo, ¿cómo has visto, cómo has observado esta noticia? Era obvio que tendrían que expulsarlo. Él ingresó a territorio paraguayo de manera ilegal. Lo que procede en estos casos es que una vez que se le ubica, se proceda a expulsarlo. No sé por qué se les había por ahí complicado la situación, porque ese es el primer paso. El segundo podría ser como opción la extradición, pero esta es obvio que iba a tardar más. Desde un primer momento, las autoridades Claro. paraguayas debieron haber hecho esto, no hacer esperar, y lo que haya que atender en México, pues adelante. Creo que es el resultado de un trabajo cada vez más articulado de lo que es Interpol. Cada país tiene una oficina central nacional que opera con sus autoridades, que intercambia información a nivel internacional con sus pares, y el resultado está ahí. Yo creo que es un buen paso, ahora habrá que ver los alcances. Sí, muy bien. Pues me quedo con eso, sobre todo porque es una noticia en desarrollo y ya veremos cómo se va dando en las próximas horas. Muchísimas gracias. Ahora, decías, Fernando, hace un momento, el crimen organizado tiene tentáculos. En todas partes, realmente sí coincido, en todas partes está metido esto que le llaman la maña. Luego a mí me impresiona mucho que en muchos destinos turísticos se hable de, no, pues es que la venta de cigarros, la venta de tal, la controla la maña. ¿Cómo está impactando hacer turismo en este contexto? Que yo entiendo que no todo el país está así, no todos los destinos turísticos están así. Sin embargo, sí hay algunos fuegos, sí hay algunas alertas rojas que se han estado encendiendo en los últimos meses. Fernando, ¿cómo observas esto? Mira, sí es una imagen negativa que se proyecta día con día de acuerdo a los sucesos, acontecimientos violentos que se viven en el país, y más con las redes sociales,
que son, corren de inmediato algunas noticias, sumado a la gran labor que hacen los medios de comunicación. Sin embargo, yo creo que hay que mandar precisamente señales más claras que den certidumbre al turismo nacional y extranjero para poder promover y detonar regiones y destinos turísticos aún olvidados, abandonados, y que han sido atendidos principalmente los de mayor asistencia o concurrencia, es decir, Los Cabos, Cancún, y nos hemos olvidado de otros destinos como Vallarta, Acapulco, en fin, un sinnúmero de destinos que incluyen pueblos mágicos, ciudades, etcétera, etcétera. Esto precisamente lo que tiene que haber, ir de la mano con el tema de la seguridad para que el turista se pueda mover por carretera, por avión, y llegar a los destinos, llegar a cualquier destino de México sin ninguna preocupación. Claro, el combate a la delincuencia va a seguir, pero yo creo que hace falta una mayor promoción no de publicidad, sino de acciones efectivas en contra de esta delincuencia organizada. Pero, pues obviamente ha seguido avanzando, en tanto se vea que es una zona segura, o al menos que aunque haya dominio de estos grupos delictivos, pues no sea contra la población civil. El problema es cuando afectan a la población civil, y ahí es donde las noticias corren, los anuncios o las recomendaciones de no visitar ciertos destinos de México también se implementan. Claro. Son momentáneos al menos, Bien. pero sí impactan gravemente, ¿no? Muy bien. Ahora, Facundo, me parece que muchos turistas que puedan llegar a un centro, pues una ciudad, pues se pueden mantener en la zona turística y ahí, pues digamos, se han de sentir seguros, no salen de ese corredor turístico, del hotel, incluso en los all inclusive, y no ven absolutamente nada negativo, ¿no? Pueden pasar inclusive situaciones de alto impacto y ni enterados. Pero esto digamos, no exenta que estén pasando cosas. Ahora, por un lado está ese blindaje que puedan tener los grandes hoteles o las grandes zonas hoteleras, pero siguen ocurriendo delitos, sigue ocurriendo un giro negro, que muchas veces, pues si no hay delitos es porque usualmente hay un control que tiene un grupo criminal. Eso es por un lado, pero también pongo lo que está pasando en poblados, en los llamados pueblos mágicos, en donde ahí pues quizás la seguridad es menor, la presencia de las autoridades es menor, son pueblos mágicos con menos cantidad de personas y habitantes, y ahí muchos de estos pues ya no se disfrutan porque están cooptados por el crimen. Facundo. Como algo que planteó Fernando, la clave es la comunicación. Creo que el turista, el que viene a gastar sus divisas, en el fondo no es el objetivo, más allá de que pueda sufrir algún tipo de robo, pero eso creo que no tiene un impacto mayor. El problema es que la comunicación que han hecho las autoridades, lejos de generar una sensación de seguridad, de tranquilidad para el visitante, pues pareciera que es todo lo contrario. Tener presencia en las playas con gente armada, de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, no es el mejor mensaje, no es la mejor comunicación. Lo que se tiene que hacer es dar claridad y dar certeza de que los delitos, básicamente en estos puntos donde se ha notado un repunte, tienen que ver con los que ofrecen los servicios que de pronto se vinculan con alguna actividad ilícita, y por ahí es donde surge la violencia. El famoso cobro de piso, pues está asociado a quien está en la informalidad y de pronto no cumple con algo que le exigen los grupos delictivos, y por ahí es donde se tergiversa la situación. Entonces, creo que las autoridades deben comunicar muy bien cuál es el riesgo, cuál es la amenaza apenas muy básica para alguien que nos visita desde el extranjero. Si se meten a un hotel all inclusive, creo que no hay mayor problema.
si van a un lugar donde hacer compras o donde divertirse, más allá de los espacios del hotel, creo que tampoco hay mayor riesgo. Si hubiera tendría que ser en los establecimientos o con alguien que esté al margen de la ley. Eso hay que cuidarlo. De otra forma, se va a ahuyentar o dependeremos de terceros como Estados Unidos, que genera estas alertas que tampoco contribuyen en mucho. Justo. Justo iba a poner en la mesa eso que comentas. ¿Debería de México, Fernando, algo que comenta Facundo, debería México contar con un sistema de alertas, así como cuando se alerta sobre algún fenómeno hidrometeorológico, pues también que existiera hasta cierto punto que tiene que ver igual también con una promoción, en este caso no de inseguridad, sino de promoción de seguridad, a manera de contraalerta de lo que dice Estados Unidos y no estar respondiendo de pronto con declaraciones aisladas? ¿Sí debería de haber algo así, Fernando? Sí, obviamente existen líneas de promoción que se han probado en otros países para precisamente proyectar una imagen positiva ante lo que estamos viendo. ¿Se puede contrarrestar? Claro. Sí, claro. Obviamente tiene que haber una difusión de eventos, de sitios, de personas, de testimonios, de gente disfrutando nuestros destinos turísticos y también ir de la mano con otras estrategias. Se me ocurre te digo que no hay que inventar el hilo negro, pero una es la promoción en las Claro. películas de nuestros destinos, sitios, calles, paisajes formidables, como lo hace la industria cinematográfica estadounidense. Si nos fijamos en todas sus películas, sean de acción, de romance, de lo que sea, promueven sus destinos, los enfoques son formidables, las novelas turcas con sus enfoques también de sus lugares y sitios son formidables. Es una proyección, si quieres, estética, pero eso poco a poco va sumando con la promoción de alertas, por ejemplo, como bien lo mencionas, Gabriel, para ir contrarrestando una serie de cuestiones negativas. Proyectar una buena imagen, darle certidumbre, decir, más que declarar que en tal estado no pasa nada, o como hacían en Argentina hace 20 años que tapiaron todos los barrios aledaños al aeropuerto. Cuando tú llegabas al aeropuerto 6 en Buenos Aires y recorrías el camino hacia la capital, pues veías tapiado, o sea, un muro totalmente que ocultaba totalmente los barrios suburbanos de la ciudad. No se trata de taparlo, de esconderlo, ni tampoco de maquillar cifras o estadísticas, como sucede también, que Claro. anuncian que ya la delincuencia disminuyó, etcétera, pero disminuyó porque se catalogaron de otra forma y además porque no acude la gente a denunciar, sabiendo que pocos son los resultados que pueden lograr desafortunadamente. Entonces, obviamente eso no ayuda porque ya la percepción de la población y del turista tras una mala experiencia, pues conlleva a una recomendación de boca en boca. Y eso es lo que hay que procurar también, una recomendación de boca en boca que vaya precisamente aunado con estas acciones y una serie de estrategias que tenga que involucrar a los tres niveles de gobierno, es decir, el gobierno federal, gobierno estatal, gobierno Claro. municipal, para precisamente crear enlaces, vinculaciones y estrategias que vayan hermanadas, porque si lo hacen de manera separada, pues por eso precisamente nos suceden muchas cosas que no avanzan como proyectos de infraestructura, como obras, como diferentes Ya. programas que deberían de ir avanzando mejor. Muy bien. Ahora, voy a los últimos 5 minutos del programa. Facundo, ¿cómo observas el despliegue actual de la Guardia Nacional, teniendo en cuenta que destinos que quizás eran más turísticos, como Sinaloa, sobre todo Mazatlán, pues está ahí como a medias con algunos hechos violentos, aunque no como Culiacán o como Elota o como San Ignacio allá en Sinaloa, pero pues siendo un destino turístico importante del Pacífico, que es Mazatlán, muy turístico, pues ahí tiene presencia del crimen organizado muy, muy activo. ¿Cómo estás observando el despliegue de esa
coordinación que se está dando entre los tres niveles de gobierno, sobre todo ante la presencia que realmente pues no es muy llamativo ir caminando en el malecón y de pronto que te pase o que te rebase un contingente de militares armados. Facundo. La presencia de militares en las playas o en los corredores turísticos no es el mejor mensaje, porque en el subconsciente la gente asocia un riesgo mayor para que esté ahí presente la Guardia Nacional, la Marina o el Ejército. La seguridad es un tema de percepción. La seguridad tiene que sentirse, no solamente observarse. Es más, yo diría que ni siquiera observarse, solo sentirse. Por eso, esta encuesta que se hace trimestralmente de percepción y seguridad ha ido deteriorándose mucho en este corredor del Pacífico. Incluso estas ciudades que antes tenían pues una atracción muy positiva han ido cayendo. Las que se salvan son La Paz, Los Cabos, un poco Puerto Vallarta, pero el resto tiene una percepción negativa o por lo menos una percepción de inseguridad muy alta y eso no ayuda. En mi experiencia, lo comentaba también hace un momento Fernando y tú, sobre los pueblos mágicos. Me tocó llevar a cabo un proyecto de policía turística en el estado de Puebla, que fue uno de los primeros donde hubo pueblos mágicos. Y lo que fue necesario se hizo, sentar en una sola mesa a todos los presidentes municipales, a los responsables de la seguridad y ver quién tenía ventajas, ayudarle a los municipios para que tuvieran una mejor proyección a nivel local, pero también a nivel internacional. Teníamos datos muy precisos, incluso mejores que Datatur, y esos nos los proporcionaban los turistas que acudían y de pronto pedían el apoyo de la policía turística, que no son vestidos a la usanza de payasos, son policías que cumplen su función como tales, armados, bien preparados, con 2 o 3 idiomas, de tal manera que generen una sensación de seguridad. Fíjate. Los recuerdo, sí, los recuerdo, justamente una especie de proximidad social muy interesante que hacían, digamos, o marcaban cierta diferencia en comparación con un infante o con un efectivo de Marina o de la defensa, que pues el trato que pueda llegar a tener va a ser muy seco o muy duro, pues a final de cuentas son militares. Me parece que sí, ahí está la presencia. Fernando, Facundo, les agradezco, nos comió el tiempo y ya ven que los tiempos de la televisión pues también van muy rápido. Les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros esta tarde aquí en A Debate. Este es un tema muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta el capital que genera el turismo en México y como bien dices, pues hay destinos que no la están pasando muy bien. Bueno, vamos avanzando, gracias a ambos. Le invito a que se quede como siempre en la programación de Mega Noticias. Con permiso, buenas tardes.